esto? ¿Qué pensás de lo que estás escuchando? No, que a mí me parece bien que se hable de esto porque hay muchas personas que los piensan que otras, los judíos, no sé, por ejemplo, son diferentes y, y como que, no sé, pero a Bien, mí me gusta hablar de esto porque luego yo lo puedo contar en la escuela y además yo tengo amigos que son de esa religión y puedo saber más sobre su cultura y, y eso, y también me gustó mucho el video que la mujer le decía, no, déjame hablar a mí. claro, porque eso muestra también el rol de la mujer en las familias, porque hay Sí. familias matriarcales, patriarcales, bueno, eso lo ven ahora ustedes en ESI y todo eso, pero es interesantísimo ver eso, muy, muy bien. ¿Y vas a cocinar algo judío el sábado, entonces? No, judío no es Ah, más de mi ciudadanía lituana, es ah, lituana. Lituania, Lituania, Lituania. Bueno, y decime, eh, ay, Google dice. pará, no, que se me fue. Googles, eso, Googles. Hay una cosa que pasa, ¿Osvaldo está ahí? Sí. Hay una Sí, cosa que, sí, sí, ya sé qué es. Hay una cosa que pasa con la historia oral, que es el tipo de metodología. Me hicieron acordar eh, cuando estaban hablando antes, una vez hicimos una presentación en el gobierno de la ciudad sobre patrimonio cultural sefaradí. Entonces, trabajé sobre varias entrevistas que tenían que ver con un montón de personas de origen sefaradí, pero que venían de Turquía, de Marruecos, de Siria, bueno, de un montón de lugares. Y a las que venían de Turquía, en las entrevistas lo dice, le ponían turcos directamente, no, sefaradíes directamente en el pasaporte, ¿no? Y eso también coincide, no a todos. Y lo que me pasó una vez que yo estaba mostrando una entrevista, había un montón de gente, se hizo ahí en la manzana de las luces, pero un montón, fue todo el día, no me la olvido más. Y bueno, y escribimos un libro con eso y todo, y me acuerdo que yo estaba ahí pasando fragmento de entrevista y cuando termino se me acerca un señor y me empieza a agarrar el brazo, ¿no? Le digo, ¿qué le pasa, señor? Me dice, la que estaba ahí era mi mamá, llorando. Y yo cómo iba a saber que iba a estar la mamá, que él iba a estar ahí, ¿cómo puedo saber, no? Sí. Entonces me dice, y me la devolviste porque mi mamá dice, ya me la devolviste cuando todavía no tenía el Alzheimer. Y entonces no me lo olvido más porque me pidió que le hagamos a él una entrevista, le hicimos una entrevista y recordó a su madre y me trajo fotos de cumpleaños y todas tenían que ver con él y ella, pero ella reconociéndolo. Entonces, estas cosas no solo tienen que ver con la historia, tienen que ver con que la memoria nos aúna, nos reúne, no, y lo que decía Natalia, esto, ¿no? Y cuando uno entiende las culturas de otro, deja de discriminar, porque tiene que ver con la ignorancia, ¿no? La discriminación y todo eso. Entonces, nada, me hiciste acordar y se me puso la piel de gallina porque me pasaron muchas cosas como estas trabajando con historia oral, muchísimas, o sea, y todas tienen que ver con cosas buenas, tristes en el momento, pero después son cosas buenas, ¿no? ¿Qué? Tenés que desmutearte. sabes que hay un grupo de judíos sefardíes, no solamente en Argentina, sino donde yo vivo en Dallas, hay una mujer que está muy envuelta en eso, ¿En serio? eh, es de Turquía. ¿Tú sabes de ese grupo? Están No, no tengo idea, no tenía idea que ahí había. No. si me das su email. Ahí te lo puse, yo igual si quieren, para que si me quieren preguntar,
yo lo puse ahí, pero se los digo, L, por si quieren preguntarme de entrevistas, así se las mando directamente, es L, Benadiva, con B larga las 2 veces, Ben, hijo, Adiva, con B larga la otra vez. Mi abuela decía que quería decir hijo de buenos padres, pero no sé. Me parece que era un verso de mi abuela. Bueno, entonces, lbenadiva@gmail.com. Y mi teléfono, para que les mande las cosas si quieren por WhatsApp, es más 54, bueno, 11 6290 4297. ¿Lo puedes repetir? 11 6290 4297. Así les mando directo, si quieren entrevista de Moisés Ville, les mando directo la que es de Moisés Ville, así es más fácil, o de lo que tenga. Y mandame vos esa info porque no sabía, yo estuve en Marruecos el año pasado y fue muy fuerte para mí, porque ahí vi, por ejemplo, las sillas en la sinagoga de Tánger, de Tetuán, vi las sillas, el nombre de mi abuela y de mi bisabuelo. O sea, cuando reservaban una silla para Año Nuevo, para Yom Kippur, ahí aparece el tema de la silla y casi me muero de la emoción, ¿no? Porque, y lo que me dio mucha cosa es que había un señor que ya vivía en Ceuta, hay mucha comunidad sefaradí en Ceuta, en España, ¿no? Y en Melilla, y me dio mucha impresión porque el señor la cuidaba todo el día y con su mujer se dedicaban a cuidar a los últimos viejitos que quedaban marroquíes, judíos en Tetuán. Y fue muy emocionante. Me dio impresión ver las tumbas, Benadiva, Benmergui, mi abuela, ¿no? Pero bueno, es mi historia. O sea, y Natalia me dice el sombrero. ¿Sabes lo que fue este sombrero para mí? Y además sabes que estoy un poco loca también. Pero bueno, eso. No sé si alguien quiere contar algún recuerdo o algo. La verdad que no sé qué les pasó a ustedes, pero me encantó este encuentro, ¿no? Estuvo lindo. Gracias. Volviendo a este grupo sefardí, Sí. grabaron todas las presentaciones, así que si vas a YouTube puedes ver, hace poco hubo una mujer que hizo una presentación sobre Marruecos. Increíble la presentación que hizo, muy buena. La cultura marroquí, mirá que del otro lado tengo la Siria, pero no sé por qué siempre me llamó más, no es que me llamó más, sino que la cultura marroquí, como tiene esta mezcla de árabe, yo de chica me gustaba bailar árabe y estas cosas, aprendí a bailar árabe, pero siempre y aparte mi abuela, ¿no? Mi abuela contaba cosas de la guerra del Rif, de la guerra de 1900, ahora me estoy confundiendo, después de la Primera Guerra Mundial, 1929. 1917. Bueno, ahí está. Y contaba cosas que yo me quedaba dura cuando la escuchaba y era chiquita, de cabezas rodando y qué sé yo, y yo me asustaba. Cuando empecé a recuperar y reconstruir mi historia, sabía de qué me estaba hablando, pero en el momento la secuestraron, o sea, un montón de cosas que a mí me encantaban como un cuento, pero después tuvieron mucho sentido cuando empecé a reconstruir la historia. No sé si alguien quiere contar algo. Dale, Lili. Lili. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, yo desde la escuela y como docente me parece tan importante empezar a recuperar en los alumnos la construcción de su árbol genealógico. Me parece tan importante para empezar, justamente y retomando también un poco lo que decía Natalia, el tema de para conocer la cultura, para aprender que tenemos orígenes diversos muchas veces.
que hasta podemos tener algún cruce con algún pueblo originario, que podemos tener alguna raíz judía, porque en realidad somos mezcla muchas veces, en muchos casos, y eso nos va a ayudar también a construir una conciencia de que a veces cuando decimos cosas o cuando escuchamos que hay gente que reproduce tantas cuestiones que son tan discriminatorias en la actualidad, yo creo que sería una buena herramienta. Bueno, con Natalia proponemos desde nuestras propuestas que fuimos escribiendo, empezar siempre por el árbol genealógico de cada uno, para empezar a buscar esos orígenes, ¿sí? Y a partir de esos orígenes, poder construir una conciencia histórica con respecto a valorar y a reconocer, digamos, los distintos aportes y corrientes y todo lo que tuvimos en nuestro país. Es muy importante saber y conocer. Justamente el saber y conocer nos va a ayudar a poder construir desde otro lado, ¿sí? Sobre todo el no discriminar. Sí. Les puedo contar con un poquito de humor Claro. las cosas. Yo empecé en forma solitaria a buscar bueno, y husmear mi árbol genealógico. Empecé un poco con los bisabuelos de allá de Carlos Casares, me fui metiendo por todos lados, y cuando uno le ponen un poquitito de piedras en el camino, más lindo se pone el tema. Porque el primer no fue el de mi mamá, que me dijo: vos no sos adoptada, mujer, ¿qué necesitas? Mami, me encanta estudiar, pero ¿qué vas a encontrar si no están? Están, mamá, te gusta o no, están. Y fui, esa día de hoy que el otro día me llamó, me preguntó de qué barco era que habían bajado. ¿Ves que ahora te interesa? Y sí. ¿Hay algo más entretenido que les tiro, que el otro día se me ocurrió? Estaba aburrida, esta pandemia da para todo. Traten de mirar cómo se pasa la información dentro de las ramas vivas del árbol genealógico de cada uno. Van a ver que hay familias que tienen de forma, que son muy verticalistas. Hay todo un canal de información que va desde los grandes hacia los chicos. Esto se los digo en forma informal, ¿no? Y que antes de traspasar la información preguntan: ¿te llamó tal? A ver, ¿qué pasó? No, si no te llamó no pasó nada. No, pero claramente no. Es que en realidad la información pasa de una parte hacia otra y no la puede transmitir otra persona, que no sea eso. Esto me pasó muchas veces a mí, sobre todo desde turismo. Por otro lado, una vez me mandaron una carta y me dijeron: ¿por qué vas a venir vos a hacer esto? Porque estoy trabajando con los chicos, pero acá hay gente que ya lo hace. Y fue así, fui igual, ¿no? Pero no, sí. no, pero esto me refiero desde la propia familia, que aparte de todo, les encanta reasegurarse de que esa transmisión continúa. Yo se los digo en forma informal y con mucho amor. En cambio, hay otras familias que se ve que no tienen problema y están todos conectados entre todos, y la red de información es muy amplia. Es más, son sin ningún problema, cualquiera sabe de cualquiera, y cualquiera tiene la conexión para llamar a esa persona. Generalmente lo que me he dado cuenta es que primero se reaseguran de que igual la información llegue, pero hay familias que son más cerradas, que no por eso son malas personas, al contrario, me parece que han sufrido más, que han vivido muchas cosas que hay que irlas encontrando de a poco.
y son hermosas también, pero hay familias que son descendientes y que sí o sí los tíos traspasan a los primos la información y del primo mayor al primo menor va la orden para informar. El canal de información es de esa manera. Y medio que queda muy mal llamar a otra persona y preguntarle, ¿por qué no me dijiste? Por eso es tan importante hacerlo en la escuela o hacerlo por fuera, porque ahí no pasan esas cosas. Exactamente, porque se mueven mucho los resentimientos y es como dijo Zulema hace un rato, tengo miedo a quebrarme. Y a mí también me ha pasado que uno se quiebra al hablar del propio árbol genealógico, de la propia familia, pero son cosas que uno va descubriendo y son bellísimas. Gracias a Gabriel, que me ha ayudado, Gabriel Schwartz. Es cierto que siempre lo pronuncio mal. Me ha ayudado un montón y... Parece buena gente, yo recién lo conozco, pero parece buena gente. Acá tengo a mi marido que es muy amigo de él de antes y es buenísimo, es buenísimo. Me hiciste acordar, Nancy, que cuando fuimos 24.000 veces a Carlos Casares a trabajar con la historia oral en las escuelas, no solamente con el tema de la colonización, estuvimos en la Sociedad Española, porque Carlos Casares, viste que tiene, es más, tiene las banderas en la plaza, como un montón de zonas de la colonia. Ahí en Domínguez está eso también, la bandera de un país, del otro, ¿o no? No, en Domínguez, ahora el 23 de septiembre, recién se presentó la bandera del pueblo. Por eso fue muy difundido Domínguez, que tiene... voy a buscar eso. Bueno, y en Carlos Casares, me acuerdo que estábamos haciendo una entrevista y el señor, que era español, muestra su DNI a cámara para mostrar quién es, no es casual. Aparte, cuando trabajamos con historia oral hay que seguir una metodología, hay que investigar antes. Bueno, está hablando el señor y mientras está hablando se da cuenta que cuando él estuvo preso en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, de los alemanes, venía un señor muy alto, ¿sí? Muy alto y muy autoritario y muy maldito y todo eso, que los insultaba, les hacía comer excrementos, limpiar. Era Pribke, era el criminal de guerra nazi que estuvo en Bariloche y que en el momento de recordar, como en ese momento, porque eso tiene la memoria también, el contexto desde el que uno recuerda hace que uno recuerde cosas que a lo mejor en ese momento no. Y como era el momento de la extradición de Pribke, que se lo llevaron para juzgar allá, el hombre empieza a contar eso, está filmado, está puesto en el canal también, empieza a contar eso y la cara se le empieza a poner, ¿no? Y de primera mano nos está diciendo que el criminal de guerra nazi era el que los insultaba cuando ellos estaban presos. Esto también pasa, ¿no?, con la historia oral. Este hombre no era judío, pero fue preso también igual por otras cosas, ¿no?, como los españoles en campo de concentración por otras cosas, por ser republicanos, por ser, bueno. Pero bueno, me hiciste acordar cuando hablabas del tema de eso de mostrar, ¿no? Nosotros cuando hacemos una entrevista de historia oral tenemos un objetivo, la gente tiene otro. Entonces, eso que vos contás es muy común, pero cuando lo haces desde otro lugar y cuando lo hacen chicos, es otro mundo, porque es como que la gente dice, me está valorando mi historia estos chicos, ¿no es cierto? Es muy interesante. A ver, ¿qué vas a mostrar? Te comento, Laura, y a los demás.
yo sé que en Israel, por ejemplo, a los chicos de la escuela, a todos les hacen hacer el árbol genealógico, a todos. Ajá. Les quería mostrar Sociedad Israelita de Carlos Casares. El que está acá, es mi bisabuelo. Sociedad Israelita de Carlos Casares. Esta foto, bueno, la subí porque tiene mucho que ver también con mantener un poco la historia, pero quería mostrarles especialmente, esta es de la colonia, de la escuela, una de las escuelas. ¿Qué escuela? Colonia ¿Qué escuela, Nancy? Espérame un cachitito. Tiene que ver con, espera, ay, se me hizo una laguna. Pertenece a Colonia Mauricio. La escuela, en este momento se me hizo una laguna. Pero Prometo existe. dar bien los datos, pero al ponerla, otro descendiente puso de que su bisabuelo la había también armado. Creo que se llama escuela número 6. Existe todavía. Sí, existe. Sí. El año pasado fueron los 100 años de esa escuela. ¿Y no tiene un profesorado también? No, hasta ahí no sé. Porque me parece que dio un curso ahí también. Me parece que fue en esa. Ahora, Zulema, si vos me perdonás un yiddish, un yiddish mal pronunciado y vuelvo a decir, de una tercera generación de argentinos. Mi abuela ya era argentina, pero bueno, les voy a regalar el dicho de mi abuela para hacer llover. God, give a rain, fast de kleine Kinderswegen, nicken Sach, nicken Besen, nora Felechesen. Se los regalo porque eso, historia oral. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dios, haz que llueva, ni muy mucho ni muy poco, solo hasta llenar una palangana para que los chicos jueguen. Bueno, cuando le hicimos una entrevista a una señora de Melilla, de Tetuán, hace 2 años, es una entrevista bellísima. Al final, yo estaba, ¿no? Pero no, los chicos hacían preguntas. La señora le digo, ¿no querés cantar algo? En ladino, ¿no? En español, yudesmo era más que nada, que sería el español antiguo, el ladino. Se pone a cantar y de repente termino yo con ella cantando la canción. Yo no me acordaba que mi abuela me la cantaba. Ay, se me pone la piel de gallina. Termina ella cantando y yo termino cantando la canción con ella y los chicos me sacan una foto, yo ni me di cuenta, fue uno de los momentos más lindos porque uno tiene en la memoria esas cosas y no se da cuenta. Yo no me acordaba, si vos me decís qué cantaba tu abuela, no me acuerdo, pero al escucharla a ella, se me vino a la memoria, es muy emocionante. Es la memoria compartida, ¿no? En realidad es como las madrigueras que hay en la memoria. A ver qué lindo eso. Me gusta. ¿Qué es? A ver. Son las madrigueras de la memoria. Viste que cualquier cosa, una palabra o algo que veas, algo que escuches, te va llevando a esas madrigueras que vos la vas transitando y de golpe te encontrás con situaciones, ¿no? Que las podés transmitir a la vez. Yo ayer fui con mis nietos acá a un arroyo y a la vera del arroyo había una parva de cucharas del agua. Entonces, cucharas del agua. Sí. Y bueno, y yo les comentaba una cantidad y les dije a los chicos, ustedes saben que hace 30, 40, 50 años,
eso generalmente no se encontraba mucho a la vera de los arroyos, porque la gente venía a buscar de los arroyos, tanto de acá del Vergara como el arroyito que hay cerca de Domínguez, porque los entregaban, entonces iban y buscaban, y las entregaban y estaban las fábricas de botones. Entonces, y hoy día los botones son de plástico, Claro. ¿no? Ah, Y antes la gente iba y buscaba las cucharas del agua para entregar y se fabricaban los botones. Entonces, y hoy a la mañana, hoy se celebra el Día del Aceitero, por ejemplo, en Argentina, aceitero, de los empleados de las fábricas aceiteras. Entonces, y bueno, hoy me llamaron sobre el mediodía de una radio acá para comentar sobre la fábrica de aceites vegetales que tuvo Domínguez. Y en realidad yo no esperaba la llamada porque era sobre el mediodía, y bueno, y uno comenzó también de lo que uno vivió. claro. Entonces, de lo que significó también para Domínguez en el año 60, 61, la inauguración de una fábrica de aceites vegetales que había completado todos los ciclos desde la siembra hasta la industrialización en el mismo lugar. Las colonias sembraban, cosechaban, almacenaban en los propios galpones, pero también industrializaron la producción y transformaron a Domínguez en un centro económico de importancia. En su momento era uno de los pueblos más progresistas. Pero también cómo nos fuimos involucrando en esto de las memorias, que yo recordaba que yo con mis hermanos, que teníamos 10, 11 años, íbamos a vender con las canastas tortas fritas a la mañana. Sí. A la mañana, entonces como a Domínguez llegaban una cantidad de camiones de varios puntos de la provincia con la carga de la semilla del lino, entonces desde temprano o desde la noche anterior estaban las filas de camiones esperando para descargar, y muchos del pueblo, muchas familias del pueblo preparaban torta frita, y a la mañana temprano salíamos para vender camión por camión. Y nosotros hacíamos 2 viajes, por ejemplo, con mis hermanos. Primero era a los camioneros temprano, y después a las 9 de la mañana a los empleados de la fábrica. Y ahí los empleados de la fábrica nos convidaban con el mate cocido con leche que les daban a ellos. Ellos tenían el desayuno, entonces compartíamos el desayuno. Y todas estas cosas que por ahí uno lo puede transmitir después porque son vivencias. Más allá de lo que a mí me han transmitido de la parte de las colonias, la historia de la colonización, los inmigrantes, pero también cómo nos fuimos involucrando nosotros en todo lo que fue después en la construcción de estas memorias. Y con el tema de... No, nada. Perdón. No, dale, seguí. Y con el tema esto de las identidades o de nuestras raíces, Domínguez hoy día, sobre 2.000 habitantes, es una veintena nada más de personas de la comunidad judía, pero yo creo que todo el pueblo tenemos algo de esa comunidad, porque crecimos en el ambiente cultural y en el ambiente del patrimonial, que lo tenemos incorporado, es nuestra identidad también. Por eso todo esto de lo que siempre uno dice, que se ha conformado una verdadera comunidad, que es una común unidad. Y por eso es tan difícil definir identidad. Por eso todos tenemos algo. No estamos hechos de una sola... No. Por eso la definición de mosaico, viste que antes se decía un crisol. Bueno, en realidad es la definición como un mosaico en el cual son varias piezas, nadie pierde lo propio, e integran el gran mosaico, cada uno con todas sus partes, nadie sin fundirse para armar un crisol. Estamos compuestos de varios mosaicos. Y ahí es donde entran desde los pueblos originarios, el inmigrante, el colonizador. Entonces, asumir que en base a varios abuelos tenemos. Qué hermoso. Qué hermoso que sos, Osvaldo. Esta es mi abuela Dona.
Mi bisabuela dona, no se ve nada, ¿no? No sé, tiene mucha luz. Ah, bueno, nada, la recuperé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Así? ¿Se ve? Cambia el ángulo. Acercalo entonces, no sé, tal vez si lo acercás. Ahí se empieza a ver. Ahora sí, Ahora se ve. está mejor. La recuperé este año también. Mi bisabuela, ahora se fue. Yo no la conocí, pero se vestía con ese traje. Y ahí está. Ahí está. Ahí. ¿Eh? Y el traje ahí. Y se la mandé me hice amiga le interesaba mucho a uno de los que estaba ahí explicando lo de Marruecos, le interesa mucho los sefaradíes, es un marroquí comunista, imagínense, pobre hombre, ¿qué hace ahí, no? En Marruecos. Bueno, pero es un muchacho muy, muy agradable y le interesa mucho los sefaradí, y cuando le mandé la foto me dijo, yo sabía que tu abuela era del Rif, y le digo, ¿cómo sabes? Me dice, porque eran bravas, me dice, el Rif son las montañas, ¿no? Son las montañas de... ¡Uy, mirá! Este es mi abuelo. Mirá. La historia es increíble porque esta es la única fotografía que tengo de él a través de un tío que vino a Nueva York y fue uno de los pocos que se salvaron del Holocausto. Este es por parte de mi padre. Por parte de mi madre es la colonia en Argentina. Mi abuelo fue a Argentina con 5 chicos, todos son de parte de mi madre. Impresionante. Muy bueno. Impresionante. Impresionante, sí. Ya. Bueno, no sé, porque ya estamos como 3 Zoom, yo no tengo problema, pero ¿qué quieren hacer? Ah, mirá esa foto, me encantan esas fotos. Bueno, esta es mi abuela la que me enseñó el versito que les acabo de enseñar. Pero te pareces un poco. ¿Que me parezco? Hay veces que es impresionante. Sí. Me parece. Sí. Muy parecida. Ella es la que es nacida en Casares. Bueno, es que vino a Argentina. Mi abuela Roja. Bueno, no sé. ¿Qué vas a mostrar? Vos que tenés todo ahí. ¿No vas a mostrar nada, Osvaldito? No, estaba... Mirá, vos sabés que esto es un plato que le entregaban al inmigrante en el barco, y acá, cuando empezamos con el museo, una familia Merchuk, que fueron los primeros donantes de testimonios, entonces conservaban este plato porque lo recordaban como el plato de la salvación. Entonces que venían, el barco lo pasaron por el hotel de inmigrantes y lo trajeron para acá, que era el plato familiar. Y fue uno de las primeras donaciones de objetos acá al museo. ¿Te imaginas que después vienen descendientes, han venido 30 y pico de años, y bueno, y se encuentran con el plato del familiar con el que llegaron acá a la Argentina en el barco? Lo tenía acá porque le saqué una fotografía los otros días para mandar no sé qué, y siempre el tema del viaje que cuentan en todas las experiencias migratorias que tengo ahí, que son la mayor cantidad de entrevistas, es impresionante porque te cuentan gente que vino en el mismo barco, pero como venían de sus países, de distintos sectores sociales, entonces cuentan la apreciación del barco es totalmente diferente. Para algunos era como algo de primera clase y para otros era una mugre, ¿no es cierto? Eso también es interesante porque te va mostrando, por ejemplo, gente que te habla de la Revolución Rusa y te dice, yo tenía un molino y me lo expropiaron y me quedé sin nada, entonces me tuve que ir. Imagínate lo que es el aprendizaje, todo el contexto, cómo van aprendiendo de primera mano, más allá de que puedan leer libros o documentos, ¿no? Y muchas veces no coinciden unas cosas con las otras.
Hay entrevistas Claro. de italianos judíos que estuvieron que estaban en Túnez, también, sefaradíes, que estaban en Túnez y que uno dice, bueno, cuando sube Mussolini, es como que parece que fue igual que Hitler, ¿no? Pero te cuentan que no, que ellos pudieron seguir trabajando, que se quedaron, papá. Entonces, tenés esa cosa de lo general a lo particular, ¿no? Nosotros tendemos a generalizar todo siempre, y en este momento en que es o una cosa o la otra en el mundo, esto es muy bueno para los pibes, porque ellos crecen, porque también trabajo con nivel inicial, con esto tengo libros de nivel inicial, crecen viendo que no hay dos maneras, uno puede elegir la manera, pero hay un montón de maneras que tienen, mientras tengan un justificativo, se entiende. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero si me lo justifican, se entiende. Ahora, si me lo ordenan, no se entiende. Si me dicen que tengo que pensar así, no se entiende. Entonces, es maravilloso lo que aprenden, cómo empiezan a ver que hay cosas de la época de la dictadura o que todavía existen y que no tienen que existir, y así y la verdad que hoy les decía yo a un grupo de chicos que estoy orgullosa de poder compartir mi presente con ellos, porque cuando nosotros éramos chicos, yo denunciaba abusos familiares, abusos, no me da vergüenza decirlo, soy víctima, tampoco me gusta decir la palabra víctima, nunca me sentí, porque violencia de género y todo eso, y al estar con los pibes, ahora, con la cabeza que tienen, y lo digo por Natalia y por todos, siento que las luchas nuestras y la de nuestros padres son reivindicadas con estos pibes. Es hermoso ser docente, porque ¿no es cierto, Lili, que uno va viendo que piensan de otra manera, ¿no? Y que Sí, Laura, claro. Laura, ¿Qué? ¿Se va a cortar? ¿Qué hacemos? por las dudas quedan 2 minutos. ¿Pero por qué las dudas, hacemos? si quieren, acordamos para otro día o seguimos, como ustedes quieran. Bueno, ¿acordamos para otro día o seguimos? Acordamos, Listo. me parece ya pobre mucho, ¿no? Claro. Estaría bueno otra sesión. Pobre Nati sí, estaba con una no. extracción de muela y no pudo estar. No, sí, podemos hacer y podemos difundir más, por ejemplo, María, que no es María, María, que no es María, podía difundir a los que conoce y así todos, y cada vez podemos ser más, porque esto es maravilloso, ¿no, Zulema? Y mientras que no encontremos a alguien como mi Yo les quería tía, agregar Ahí está, algo tu tía, que ahí, tu tía. emocionada contando mi origen, dejé de lado. Ustedes hablaron de Carlos Casares, hablaron de Colonia Mauricio, y Osvaldo habló de Domínguez, que conozco porque viví ahí 20 años y amo a ese pueblo. Pero yo vivo en Villa Clara, que es parte de la colonia judía, de la colonización. Villa Y Clara. soy docente también, y bueno, jubilada. Y te escucho hablar y se me hace un nudo en la garganta, porque yo tomé como tarea, mientras trabajaba, hacer un proyecto junto con la municipalidad para armar el Museo Histórico Regional de Villa Clara. Y bueno, ahí alguien dijo que en Israel todos los chicos hacen el árbol genealógico. Nosotros empezamos la tarea haciendo el árbol genealógico de cada uno. Yo hice el mío y mis alumnos hicieron el de ellos. Y fue ahí que una sobrina mía me dijo,